Muchas gracias por estar aquí y por el interés en esta conferencia dedicada a la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Lima. Hoy quiero compartirle algunos avances de mi investigación histórica, de una investigación histórica que vengo realizando sobre esta cofradía, pero enfocándome en temas muy puntuales: cómo se funda, qué tipo de institución fue, es decir, cuál era su misión y cuáles fueron sus grandes devociones, la Virgen de la Soledad y el Cristo Yacente o el Santo Entierro. También vale la pena decir algo desde el inicio. La Cofradía de la Soledad fue una de las más importantes de Lima, como bien, y tiene una particularidad muy notable. Como bien ha dicho el hermano Jorge, es la cofradía más antigua que sigue vigente en Lima. Prácticamente es la cofradía más antigua. Y eso hace que, a diferencia de otras cofradías limeñas que casi no han sido estudiadas, esta sí tenga investigaciones previas. Y además, los propios hermanos soledanos conocen bien su historia. Entonces, mi intención hoy no es dar una historia nueva, sino complementar algo ya escrito y poner en contexto algunos puntos. Antes de empezar hablando de la Cofradía de la Soledad, quisiera primero indicar qué cosa es una cofradía. Antes de entrar a la historia de la soledad, conviene aclarar esta pregunta básica. Una cofradía es, en esencia, una asociación de laicos, personas que no pertenecen al clero ni a una orden religiosa, son vecinos, hombres y mujeres, que se organizan alrededor de una devoción particular. Puede ser una vocación mariana, una imagen de Cristo o un santo. ¿Y para qué se organizan? Para fines cristianos concretos, que pueden ser muy distintos, desde obras de caridad, ayudas a los pobres, enfermos, entierros, hasta culto público, procesiones y fiestas. Cuando uno compara con otras cofradías, llama mucho la atención la cantidad de datos exactos que se tiene sobre la fundación de la Cofradía de la Soledad. Sabemos que se fundó el 26 de abril. Sabemos que se fundó en 1603, el 26 de abril, y que se funda por los hermanos mayordomos, que se funda por Francisco Martín de Reina y Hernando Sánchez, quienes fueron sus primeros mayordomos. Luego, al mes nada más, firman un concierto, un acuerdo entre la cofradía y la orden franciscana para establecer los términos de la relación. Hay que decir que la fundación de la cofradía se hizo con permiso de la autoridad eclesiástica local, en ese tiempo el arzobispo Toribio de Mogrovejo, pero los cofrades querían ir más allá, buscaban respaldo pontificio y real. Por eso, al año siguiente, en 1604, los mayordomos dan una carta de poder a Pedro Camerino, secretario del nuncio apostólico, para que gestione las aprobaciones y además la agregación a la archicofradía de San Juan de Letrán, para gozar de sus mismas indulgencias. Y en la carta de poder se especifica tal como gozan las mismas indulgencias, tal como gozan de esas indulgencias la Cofradía de la Soledad de Sevilla. Luego, algunos años después, en 1606, se expide la Real Cédula que ratifica la fundación y que es proclamada luego por el virrey Luis de Velasco. Estas fechas, 1603, 1604, 1606, son muy elocuentes porque nos muestran el ímpetu de los cofrades. Querían que la institución quedara bien establecida, tanto así que, según una tabla conmemorativa conservada por la cofradía, la capilla de la Soledad se terminó en 1604, apenas un año después de fundada. Era una capilla más pequeña, con una portada de un solo cuerpo de ladrillo moldurado, que puede verse en el famoso lienzo de la procesión del Viernes Santo, que está también conservada en esta iglesia. Ahora bien, tener fechas tan precisas de la fundación es extraordinario, pero la gran pregunta es, ¿por qué se funda la cofradía? ¿Cuál era su objetivo real? El acta de fundación es clara en un punto: la cofradía nace para solemnizar cada año el Viernes Santo en Lima, tal como se hace en los reinos de España. Pero para entender bien qué significa eso en la práctica y qué implicaba como misión, conviene mirar el primer concierto que la cofradía firma con los hermanos franciscanos, porque eso lo cuente de la misión que tenía, del objetivo que tenía la Cofradía de la Soledad. Bueno, aquí habría que incidir en un punto importante: el tema de las fuentes. Sabemos que existió un libro de fundaciones,
un tomo donde se conservaban las actas y las reglas de la Cofradía de la Soledad. Este libro se encuentra descrito en el inventario de 1725 de la cofradía. En el siglo XIX pasa a manos de la beneficencia pública y en los inventarios aparece registrado hasta 2004. Al momento, este libro de fundaciones ya no se encuentra. Todos los datos todos esos datos exactos que he dado hasta el momento los he sacado de Vargas Ugarte. Algunos de esos datos los he podido ratificar por otros documentos donde se mencionan, documentos virreinales del siglo XVII donde se mencionan estos mismos datos. Bueno, aclarado esto, quiero decir que el primer concierto, el primer acuerdo entre la cofradía y la orden franciscana ha desaparecido, pero podemos conocer su contenido porque es referido en otros documentos, en pleitos, por ejemplo, que la cofradía de la Soledad tenía con los franciscanos o con otras cofradías. Y por esos pleitos se conoce un resumen de estas cláusulas. Y en este resumen se indica que tenía 7 cláusulas. Las 2 primeras que no he colocado acá estaban referidas al espacio de la capilla misma, a delimitar los límites de la capilla, pero aquí quiero que nos fijemos en las 3 cláusulas siguientes. La tercera, que dice que se concede a la cofradía 12 sepulturas para los hermanos 24, sus mujeres e hijos, y para los oficiales de la cofradía dentro de la iglesia de San Francisco. La primera capilla de la Soledad todavía no tenía este lugar de sepultura, sino que los cofrades se enterraban dentro de la misma iglesia de San Francisco. Y es más, incluso cuando ya tuvieron un lugar de enterramiento, los cofrades dentro de la capilla, todavía tenían hasta, por lo menos en el segundo acuerdo, porque se renueva el acuerdo de 1674, se indica que todavía tenían una bóveda dentro del crucero de la iglesia de San Francisco. La cuarta y la quinta cláusula se acuerda que 4 religiosos de la orden concurriesen a los enterramientos y dieran cada uno una misa rezada sin recibir emotumento alguno. Disculpen. Entonces se garantizaba la asistencia de los religiosos en el terreno de honra, es decir, el tránsito, discúlpenme, ya. Entonces, la primera finalidad de la cofradía era velar por el buen morir de sus cofrades y por un enterramiento digno. La sexta cláusula, la segunda preocupación, y creo que es el objetivo central de la cofradía, el objetivo principal de la cofradía aparece reveladas en la sexta y séptima cláusula. La sexta cláusula dice: el prelado y la comunidad franciscana se obliga a acompañar la procesión de disciplina de todos los Viernes Santos, que todos los Viernes Santos hará la cofradía. La séptima dice: los hermanos de la Soledad se obligan a asistir a los franciscanos durante la Semana Santa, llevando cera a las fiestas del Santísimo de San Francisco el jueves y el Viernes Santo, tanto para encerrar y desencerrar el Santísimo Sacramento. Esto nos dice algo muy importante: la procesión del Viernes Santo no era una actividad más, era desde el inicio el corazón de la cofradía, y esa prioridad se entiende mejor. Cuando recordamos que la Cofradía de la Soledad pertenece a un tipo específico que se expande en España desde fines del siglo XV y durante el siglo XVI, son las cofradías de penitencia. Si una cofradía es una asociación de laicos con un fin cristiano concreto, en las cofradías de penitencia ese fin era doble: contemplar la pasión y muerte de Cristo e imitar esos dolores mediante una penitencia pública. Esa penitencia se realizaba durante la procesión del Viernes Santo y puede adoptar distintas formas: acompañar descanso, cargar pasos o la flagelación. Y conviene aclararlo: la penitencia no se entendía como castigo por castigo, se entendía como imitación, como solidaridad espiritual con Cristo sufriente y como camino de conversión interior. Por eso encaja también con el mundo franciscano. Para los franciscanos la pasión no es solo un tema para pensar, sino algo que se contempla de manera afectiva y que se vive como experiencia, y las cofradías trasladan esa espiritualidad al espacio urbano durante la Semana Santa. La ciudad se convierte en un escenario de contemplación pública de la pasión. Dicho esto, vuelvo al punto central. En la Cofradía de la Soledad, la prioridad del Viernes Santo queda fijado también en sus constituciones.
Este libro que vemos acá era el segundo libro más importante dentro de la Cofradía de la Soledad. Es el libro de constituciones de la Cofradía de la Soledad de Lima. Como ven, es un libro que está ricamente, lujosamente hecho. Son tablas de madera forradas con tafetán rojo y lleva cantoneras de plata y una tarja en el centro de plata. Este libro tiene la particularidad de que guarda 2 volúmenes dentro. El primer volumen es una copia exacta de las reglas de la Soledad de Sevilla, y es una copia exactamente las reglas de la Soledad de Sevilla, y además está decorada, ricamente decorada, con iluminaciones. El segundo documento es las constituciones de la Cofradía de la Soledad de 1652. Las primeras constituciones, la primera regla de la cofradía. En 1652 se hicieron nuevas reglas, ya que el documento dice había muchos problemas entre los hermanos al momento de escoger mayordomo. Entonces, para evitar esos problemas, se hizo una nueva constitución que definiera mejor las reglas. Dicho esto, hay que indicar que este libro todavía es un misterio. No sabemos cuándo vino, no sabemos cuándo se hizo. Sabemos que por lo menos desde 1652, porque la copia de la Constitución de 1652 está firmado. Está firmado por el escribano y está firmado por el escribano y por la autoridad eclesiástica. Ahora bien, entonces, en las reglas de la Constitución, la Constitución de la Cofradía de la Soledad en 1652, encontramos en la segunda cláusula la obligación de hacer la procesión del Viernes Santo, la procesión de disciplina. Y lo que dice, ¿no?, que se ha de hacer una procesión de disciplina, la cual salga de la dicha capilla todos los hermanos de luz y sangre. Los hermanos de luz son aquellos que acompañan la procesión cargando cirios, y los hermanos de sangre son aquellos que salen haciendo penitencia corporal, generalmente flagelándose, vestido con túnicas blancas y escapularios negros, y en ellos puesta la insignia de la imagen de Nuestra Señora al pie de la cruz, y con el corazón del Señor San Francisco en forma de verdaderos penitentes, y sin llevar puesto otra cosa que parezca superflua e indecente. Bueno, y continúa en la segunda cláusula continúa describiendo cómo se debe hacer la procesión, y dice que y en la dicha procesión se lleve un estandarte de tafetán negro con una cruz de tafetán colorado en medio, y más una cruz alta de madera con una toalla de lienzo blanco, y detrás de ella el entierro de nuestro Señor Jesucristo, y detrás imagen de Nuestra Señora vestida de luto, y habiendo salido la procesión de la dicha capilla, vaya de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad y vuelva a la dicha capilla, acompañando los prelados con todos los religiosos de nuestro Padre San Francisco. Hemos definido que una cofradía de penitencia es una asociación de fieles que se caracteriza por la penitencia pública. Pero además, y esas cofradías de penitencia surgen en España a finales del siglo XV, inicio del siglo XVI, y proliferan por todo el siglo XVI. Hay cofradías como la de Veracruz, como el Santo Cristo de Burgos. En Lima había otras cofradías de penitencia, por ejemplo, la Cofradía de la Piedad de la Merced, o la Cofradía del Santo Cristo de Burgos. Pero la pregunta es, ¿qué hacía especial la Cofradía de la Soledad? Y la Cofradía de la Soledad parte de un tipo muy específico que viene de España, y hasta el momento hemos estado remitiendo mucho a Sevilla. Como por ejemplo el poder que dieron los primeros mayordomos para que reclamaran para la agregación a la cofradía de San Juan de Letrán, para gozar de las mismas indulgencias que la cofradía de Sevilla, ¿no? Y como la cofradía de Sevilla. Entonces, la Cofradía de la Soledad parte de un tipo específico, y ese tipo específico tiene ¿qué es lo que hace propia de la Cofradía de la Soledad? Aparte de la devoción de la Virgen, es que tiene una segunda devoción, que es la devoción del Santo Sepulcro.
y que practica una serie de ritos concretos que, por ejemplo, es el rito del descendimiento. Antes de enseñar antes de pasar a la imagen más importante de esta cofradía, que es la Virgen de la Soledad, que tenemos aquí en el nicho principal, en el nicho central del retablo mayor, hay que entender qué cosa es la cofradía, qué cosa es la Virgen de la Soledad. Hay que precisar qué es la Virgen de la Soledad. Y hay que indicar que la soledad de María no representa una acción concreta de la pasión, no es un episodio activo como la crucifixión o el descendimiento, sino un estado espiritual. Cristo ya muerto, el cuerpo ha sido retirado, el sepulcro cerrado. La Virgen queda sola, en espera de la resurrección. La Virgen de la Soledad representa el momento desde la muerte de Cristo hasta su resurrección. Los evangelios no narran este tramo de manera directa, sin embargo, teólogos místicos y literatura devocional lo han desarrollado, mediante relatos extrabíblicos que alimentan su iconografía. En Occidente, su expansión se vincula a la sensibilidad medieval y a la literatura de peregrinación a Tierra Santa, que difundió incluso la idea de un estatio, o lugar asociado a la espera dolorosa de María frente al Calvario, estrechamente relacionado con el motivo de la Virgen orando ante la cruz. Bueno, entonces al fundarse, evidentemente en el marco de la fundación de la cofradía necesitaba una imagen propia. Y aquí aparece un dato importante. No tenemos hasta el momento documentación contemporánea que diga exactamente cuándo se hizo la imagen actual, pero en el inventario de 1725 encontramos esta descripción de la Virgen. Se indica que la Virgen de María Santísima, Nuestra Señora de la Soledad, colocada en el nicho principal del retablo del altar mayor, hechura que desde el año de 1604 se costeó con 80 pesos de 9 reales. Este monto es revelador, ya que en ese momento era bajo para una escultura de bulto, lo que sugiere que se trató desde un inicio de una imagen de vestir, con cuerpo no completamente tallado. Y desde ese inventario en adelante la imagen aparece documentada de forma continua, sin indicios de sustitución, lo que refuerza la hipótesis de que es la misma venerada desde los orígenes. Finalmente, desde el punto de vista formal, la Virgen de la Soledad de Lima, de autor anónimo, se representa de pie, frontal, con la cabeza erguida y centrada. Las manos también centradas aparecen entrelazadas a la altura del pecho en actitud orante. Esta disposición se observa también en la... Y aquí se abre un matiz interesante. La Virgen de la Soledad más conocida, o el tipo de soledad que más se ha extendido por todo el mundo hispano, es la Virgen de la Soledad de Madrid. Pero vemos que la postura de la Virgen de la Soledad de Lima se aparta del canon madrileño, que tiene la Soledad de Madrid arrodillada y con el rostro inclinado, y se acerca a modelos andaluces, especialmente a la Soledad de Marchena, aunque la limeña alcanza una elocuencia expresiva mejor. A lo largo de la charla hemos mencionado varias veces a Sevilla, y no es casual. La Cofradía de la Soledad de Lima miró constantemente a Sevilla como referente, en las reglas, en la agregación a San Juan de Letrán, en las prácticas procesionales. La imagen limeña responde a este modelo andaluz temprano. Sin embargo, en el mundo hispánico, el modelo que se difundirá con mayor fuerza será el de la Soledad de Madrid, vestida como viuda castellana gracias a una tradición impulsada por los frailes mínimos. Aunque la historia de la reina y la condesa de Ureña es un gran referente legendario, fue decisiva para fijar el imaginario visual y la expansión de esta devoción. Y es precisamente ese traje de viuda, ese lenguaje visual de luto, el que terminará influyendo profundamente en toda América. La historia de la Soledad de Madrid es sencilla, y lo explico brevemente para no demorar mucho más. Los frailes mínimos van a visitar a la reina, al palacio, y ven una imagen con una Virgen de la Soledad arrodillada en esta misma postura, y le piden a la reina que les permita una copia. La reina acepta y le permite hacer una copia, pero ya no en pintura, sino esculpida. Se esculpe la imagen, pero solamente se esculpe las manos y el rostro.
Entonces, al momento de que la reina acepta, aprueba la imagen, queda la duda de cómo vestir a la Virgen. Y le preguntan a la condesa de Ureña, que era la camarera de la reina. Y la condesa responde, dice, cierto que supuesto que este misterio de la soledad de la Virgen parece que quiere decir cosa de viudez, que si pudiese vestir de la manera que yo ando, que me holgaría porque tuviese yo también parte en esto y pudiese servir a Nuestra Señora con un vestido y tocas mías. La condesa de Ureña le regala su propio traje y la viste como una viuda castellana. Al decir de las nuevas investigaciones, este relato es legendario. Sin embargo, este es el relato que acompaña toda la difusión de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de Madrid. Ahora bien, ¿por qué traigo a colación, traigo a colación la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de Madrid? La razón es sencilla. Esta imagen tuvo una enorme influencia en todos los virreinatos americanos. Si bien, como ya hemos visto, el modelo utilizado para fundar la cofradía limeña y para definir la postura de la imagen de Nuestra Señora de Soledad de Lima es el modelo andaluz. Tenemos aquí, por ejemplo, a Nuestra Señora de la Soledad de Marchena, que es de 1570 a 1574. La cofradía de la Soledad, Nuestra Señora de Soledad de Sevilla no está firmemente datada, pero por lo menos se tiene registro de esta imagen a inicios del siglo XVI. Pero es posible de que, o bueno, por lo menos la cofradía de la Soledad de Sevilla, hay un debate, pero se tiene aceptado de que es de mediados del siglo XV también, y que es anterior a la imagen de Nuestra Señora de Soledad de Marchena. Bien. Y traigo a colación la Soledad de Madrid, porque si bien la postura es andaluza, el traje con el que se vestía a Nuestra Señora de la Soledad de Lima era completamente madrileño. Y para esto quiero hacer algo. Primero, para entender cómo vestía una viuda castellana en el siglo XVI, me estoy apoyando en el libro de La Virgen del Luto de Eduardo Fernández Merino, que ha hecho una reconstrucción del traje entero de la Virgen Soledad de Madrid a través de tratados de trajes. Y lo que voy a hacer es comparar su descripción, la reconstrucción que ha hecho Eduardo Fernández, con los trajes que están registrados en el inventario de 1725. Estas imágenes está tomado del libro de Eduardo Fernández, y donde él decía que el primero el traje se ponía estos son los trajes interiores de la Virgen, porque se le vestía tal cual, desde el interior hasta la parte visible. Primero se le ponía una camisa, que es la que protegía el cuerpo, y en el inventario de 1725 precisamente tenemos inventariadas cuatro camisas. Luego se ponía fustanes, en el inventario de 1725 se indica que 4 fustanes para la señora. Yo identifico las fustanes como las enaguas, que las enaguas es esta prenda, son estas prendas como, bueno, creo que podemos identificar bien la imagen. La función de las enaguas, o en este caso fundanes, es una prenda interior que da volumen al vestido. Bueno, esto es también se registran 2 guardainfantes, una grande y otra pequeña para Nuestra Señora, y la función de esta prenda era que daban estructura y amplitud a la saya. Acá dice guardainfantes, en verdad los guardainfantes es una prenda posterior en el siglo XVIII y no es específicamente este traje, pero podemos interpretarlo como actual. Si recuerdan las meninas, disculpen, si recuerdan el cuadro de las meninas, que es esa estructura gigante que le da bastante volumen, eso es un guardainfante. Pero en casos prácticos podemos identificar esta prenda con tal. Luego se vestía Nuestra Señora de la Soledad
con la saya y jubón, que era el monjil, y encima se colocaba unas largas tocas blancas que marcaban el rostro y caían sobre el cuerpo. Y finalmente un manto negro que cubría cabeza y hombros. La reconstrucción, estrictamente el traje de Nuestra Señora de la Soledad de Madrid coincide con las piezas, con las prendas registradas en el inventario de 1725. Pero hay un punto mucho más significativo en el que quiero abordar. Y es que cuando leemos con atención los inventarios, especialmente las adiciones de 1766, encontramos descripciones como esta. Un manto de cola de terciopelo negro, guarnecido de franja negra ancha, que parece bordado para la imagen de Nuestra Señora Soledad el día Viernes Santo, que sale en procesión y se estrena en este año de 1766 y tuvo costo. No pongo acá porque en el inventario tampoco lo pone. Y lo mismo ocurre con otros accesorios. La Virgen tenía 2 rosarios de cogollos ensartados en cintas negras, no rosarios, es decir, no rosarios de plata ni joyería ostentosa. Y esto nos habla de una opción deliberada por la sobriedad absoluta. Las telas podían ser ricas, sí, pero el lenguaje visual es contenido, austero, sin alardes. El luto de la Virgen de la Soledad es riguroso. Y este luto riguroso es lo que distingue a la Soledad de Lima y la acerca plenamente al ideal castellano de viudez, más que otros modelos andaluces donde el color y la ornamentación podían tener un poco más de mayor presencia. En síntesis, así el primer alcance claro de esta investigación es la siguiente. La postura de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de Lima responde a un modelo andaluz temprano. Sin embargo, el traje y los accesorios, en cambio, siguen de manera precisa el modelo madrileño de viuda castellana. Este modelo madrileño, por su enorme difusión a través de grabados y pinturas y relatos devocionales, terminó imponiéndose como signo identitario también en Lima. Y esto se puede comprobar no solo en los inventarios, sino también en la pintura. Vemos acá en la pintura de la procesión a la Virgen vestida como una viuda castellana. Y nuevamente hay que tomar este punto. El traje es austero. El modelo madrileño se fue imponiendo en la Cofradía de la Soledad de Lima. Y esto se puede comprobar no solo en los inventarios, sino también en la pintura de la procesión del Viernes Santo, donde la Virgen aparece vestida con una sobriedad extrema, sin decoración excesiva, exactamente como la describen los documentos. Esta gran influencia del modelo madrileño en la Cofradía de la Soledad de Lima no se percibe únicamente en el traje de la imagen principal. Basta con observar con atención los símbolos y otras representaciones que rodean la capilla y la vida material misma de la cofradía. Para ello hay que regresar, por ejemplo, a la primera capilla de Nuestra Señora de la Soledad, que está representada en la procesión, en el cuadro de la procesión del Viernes Santo, que es esta capilla sencilla con una portada de un solo cuerpo, y quiero que pongan atención en el frontón. En el frontón tenemos que aparece representado Nuestra Señora de la Soledad, pero no es la Señora de la Soledad de acuerdo al modelo andaluz, que ya hemos dicho que el modelo de andaluz está erguida y tiene la cabeza centrada. Aquí vemos una cierta inclinación del rostro de la Virgen y también se presenta arrodillada, tal como la Soledad de Madrid. Aunque acá se le ha agregado, por ejemplo, los puñales, las dagas de su corazón doloroso, y y a los lados está San Juan y San Francisco. Esta representación de la Virgen de la Soledad no es una licencia del pintor. En los libros de cuentas encontramos que en 1642 se pagó al pintor Francisco Serrano 12 pesos para renuevo de Nuestra Señora que está encima de la portada. Con renuevo podemos entender que se refrescó la pintura, quizás estaba apagada, entonces es avivar los colores que tenía. Lo importante, si bien no habla de la hechura de cuándo se hizo esta pintura, lo interesante es que permite saber exactamente que sí existió o que sí estuvo pintado en la portada de la primera capilla. Y es interesante porque cuando se deshizo la primera capilla de la Soledad y se construyó una nueva iglesia, que es precisamente en la cual estamos, la cual se construye entre 1669 y 1674,
se coloca en el nicho una imagen portera, y que es precisamente una imagen de una Nuestra Señora de Soledad de acuerdo al modelo madrileño, la cual podemos observar porque tiene el rostro inclinado, Esta imagen es peculiar porque no es madera, sino es terracota. Lo interesante es que aparece inventariado en 1700, aparece en el inventario de 1725. Este es un grabado que sale del libro, de un libro, de una oración evangélica, de una oración que se hace al momento de trasladar los restos de los hermanos cofrades al momento de inaugurarse la nueva iglesia de la Cofradía de la Soledad, que es precisamente de esta. Como hemos dicho en un inicio, lo específico de la Cofradía de la Soledad no solamente es la devoción a la Virgen de la Soledad, sino que está emparentada una segunda devoción, que es al Cristo yacente, al Santo Sepulcro, y hace ritos específicos, que es el rito del descendimiento. Los cofrades de la Soledad realizan la ceremonia del descendimiento para Semana Santa, y es una ceremonia que es la que inicia la procesión del Viernes Santo. Acá, para acelerar la charla, solamente voy a dar algunas apreciaciones. No sabemos si desde el inicio la cofradía tuvo un Cristo. Bueno, el rito del descendimiento es un rito por el cual se hace la representación del descendimiento. Cristo está muerto, se le retira de los hermanos cofrades, lo retiran de la cruz. Para esto se utilizaba una imagen de Cristo con brazos articulados, en verdad con extremidades articuladas. No sabemos si desde el inicio la Cofradía de la Soledad tuvo un Cristo con brazos articulados, pero lo conciertan muy pronto. En 1619, entre 1619 y 1620, se concierta con Pedro de Noguera la hechura del Cristo, de un Cristo con brazos articulados, que es el que vemos acá y el que se conserva en la cripta, en una capilla interior, una capilla que se encuentra debajo del altar mayor. Y precisamente en el concierto se dice, ¿no?, que tiene que jugar la cabeza bajando y subiendo a su tiempo, y asimismo ha de jugar los brazos por los hombros y las piernas por las rodillas. El Cristo actual no tiene articulaciones en las piernas, pero podemos asumir que puede ser una decisión de último momento, ¿no? El rito del descendimiento que practica la Cofradía de la Soledad se hace al inicio de la procesión del Viernes Santo. Sin embargo, aquí, para acabar rápido, aquí voy a dar unos datos que he encontrado, que se ha encontrado en la investigación, y es que la representación del descendimiento se hacía al finalizar la procesión del Viernes Santo, y se hacía al finalizar la procesión del Viernes Santo. Se hacía cuando en la primera capilla, se hacía en la plaza de San Francisco, al costado, pero luego cuando se construyó esta iglesia, por acuerdo con los hermanos franciscanos, se hace dentro de la iglesia de San Francisco y se hace en la capilla mayor. Un cambio que aparece también en la representación del descendimiento es que antes de 1674, en el primer acuerdo, los que realizaban la representación del descendimiento eran los cofrades, o en todo caso, son los cofrades los que se encargaban de organizar la representación, pero a partir de 1674 delegan a los frailes franciscanos esa misión. Pero son los hermanos los que... ¿Y por qué lo delegan? Porque en 1674, cuando hacen un nuevo acuerdo, también restablecen cuál iba a ser la relación con los hermanos franciscanos. A los hermanos franciscanos se le iba a dar una cierta cantidad de dinero, y a cambio de eso los hermanos franciscanos tenían el deber, por ejemplo, de hacer misas en la iglesia. Tenían el deber, por ejemplo, ellos eran los que tenían el cuidado de la Virgen, de vestirla y de cuidar los altares. Y también ellos tenían el deber de hacer la representación del descendimiento en la capilla, en la iglesia de San Francisco. Asimismo, se dice que solamente podían acompañar la procesión, en Semana Santa solamente podían acompañar la procesión de los hermanos de la Cofradía de la Soledad, más no de otras cofradías. Todas las imágenes están descritas en el inventario de 1725. Todas las imágenes son imágenes de candelero, es decir, solamente son manos y los rostros tallados, y todo el cuerpo son estructuras de madera, y eran imágenes para ser vestidas. Lo interesante es que en las cuentas
de la procesión de Viernes Santo encontramos pago al mulato que está debajo del tablado para mover los brazos de la Virgen en el descendimiento. Cosa que nosotros, claro, evidentemente para hacer la representación del descendimiento, tanto en la Capilla Mayor de San Francisco como cuando se hacía en la plaza, se hacía un tablado, una tarima, como podemos ver, como podemos ver acá. Y las cuentas dice que debajo de ese tablado había una persona que se encargaba de mover a la Virgen durante la representación del descendimiento. Lo interesante es que durante el paso encontramos un personaje que no tiene nada que ver con la escena del descendimiento. Si lo vemos, está como que saliéndose del grupo, lo vemos que tiene la casa, el rostro tapado. En las cuentas de 1640, curiosamente, he encontrado pagos al artista Mateo de Tovar y a sus oficiales para que colaboren en la representación del descendimiento. Y en las cuentas dice la representación que se va a realizar en la plaza y en la placilla de Nuestra Señora de la Capilla, dando a entender que parece que se hacía una doble representación, la representación se hacía 2 veces. O en todo caso, mientras la procesión avanzaba, también había alguien que articulaba los brazos de la Virgen. En la representación del descendimiento, he estado buscando hasta el momento un sermón, porque para la representación del descendimiento, que se hacía una suerte de teatro sacro, se contrataba a un fraile o se le pagaba a un fraile para que diera un sermón. No he encontrado un sermón específicamente que describa la representación, pero pero esa representación del descendimiento, si bien está vinculada con la cofradía de la Soledad, también otras cofradías lo asumían. Por ejemplo, la Piedad también tenía su propia representación del descendimiento, también se hacía en la Merced, igual, y en España también se hacía. Entonces, otras descripciones de este rito nos pueden servir. Y aquí, por ejemplo, un predicador aquí encontré una cita de mediados del siglo XVIII, donde se indica que se colocase en medio del teatro una devota imagen de la Soledad, con goznes en los pescuezos, brazos y manos que se manejaban por unos alambres ocultos, para la inclinación y movimientos correspondientes cuando San Juan va presentando los instrumentos de la crucificación. Es decir, San Juan va presentando los instrumentos de la crucificación. Al momento de hacer el descendimiento se retiraban los clavos, la corona de espina y se le entregaba a la Virgen. Y para esta representación del descendimiento no solamente lo hacían, claro, lo que actualmente se ve o lo que hace la Cofradía de la Soledad es un oficio. Pero lo que parece que lo que se hacía en la procesión del Viernes Santo era más una suerte de teatro sacro donde se utilizaba incluso actores. En la pintura, por ejemplo, vemos de este personaje que está completamente vestido distinto a cualquiera de las personas que van acompañando la procesión, ya sea miembros de la cofradía o ya sean público en general. Lo vemos con capa y lo vemos con túnica. Y lo que sucede es que la representación del descendimiento es una tradición que incluso viene del teatro sacro, de las representaciones sacras de Italia. Cuando la Cofradía de la Soledad se funda, se construye esta capilla, una capilla sencilla con una portada de un solo cuerpo. A mediados del siglo XVII, la Orden de San Francisco renueva su iglesia, va construyendo su iglesia, construye la nueva portada, reforma la portería, y ellos ven, la primera capilla de la Soledad no tiene exactamente esta ubicación, sino que estaba adelantada, ingresaba algunos metros dentro de la plaza. Entonces, los frailes franciscanos observan de que su portada y la portería y la portada de la iglesia no lucerían bien mientras la Cofradía de la Soledad tuviera su ubicación, porque rompe con la geometría de la plaza. Se acerca y establecen un nuevo acuerdo con la Cofradía de la Soledad, y en ese nuevo acuerdo intercambian tierras. La Orden Franciscana
le ofrecen ampliar el terreno de la Cofradía de la Soledad a cambio de esos metros. Además, y este acuerdo se firma en 1669. Y es a partir de entonces, y la Orden Franciscana también asume el derribo de la Capilla de la Soledad, la antigua, y también todos los materiales, porque se reciclaban bastante materiales en la Lima antigua, también se quedan para la construcción de la nueva capilla. Y es en este momento al momento de derribar, es cuando se construye la actual Capilla de la Soledad, y se construye entre 1669 y 1774. Aquí hay una cosa interesante que observar que también sale de los inventarios. Acá en los pilares de la, acá en los pilares del museo tenemos unas cartelas de azulejos, y en estas cartelas de azulejos tenemos una inscripción. Los azulejos están movidos y la inscripción no se lee muy bien, pero en el inventario de 1725 hay una descripción de estas cartelas, pero no se le dice cartelas, se dice que son lápidas. Se dice que son lápidas y se transcribe el texto tal cual se encuentra. Dice: siendo nuestro señor y señor Carlos II gobernador de la reina, Nuestra Señora Doña María de Austria, puso la primera piedra el excelentísimo señor conde de Lemos, y se acabó gobernando la Real Audiencia y electo virrey el excelentísimo señor conde de Castellar, gobernando y capitán general. Fue muy devoto de nuestra madre y señora, entró con la señora condesa su mujer por hermana 24 de la cofradía y costeó el retablo mayor. Libróle esta señora de un trabucazo que le dispararon una noche saliendo de esta capilla a donde venía. El texto que se transcribe en el inventario de 1725 es completamente distinto a las cartelas de azulejos que tenemos hoy. Y también en la segunda cartela también tenemos un texto distinto. Por ejemplo, al finalizar la cartela, finaliza señalando 2 años. Dice año de 1670 y 2 en la otra cartela. Sin embargo, en la transcripción del inventario de 1725 tenemos la fecha de 1774 como fecha final de la construcción de esta iglesia. Entonces no encaja la transcripción de este texto con lo que aparece en el inventario. Y aparte no encaja también porque lo describe como lápidas con letras doradas, es lo que indica el inventario de 1725. Pero al acercarnos a estas cartelas de azulejos podemos observar un pequeño detalle. Esto está encima de los azulejos, que es una suerte de revoque con restos de dorado. Entonces, la teoría que yo tengo, esta es una foto macro que se le ha hecho. Entonces la teoría que yo tengo es que se pusieron los azulejos durante la construcción de la iglesia, pero y digamos se calculó que la iglesia iba a terminar en 1772, no se terminó en 1772, entonces la cofradía optó por hacer una nueva cartela conmemorativa. En lugar de reemplazar los azulejos, pensaron, ¿y si es mejor cubrirlo? Y pusieron una nueva inscripción. Finalizando, la nueva iglesia se construye en 1669 y se termina en 1774, que es la fecha donde se inaugura, no solamente por las placas conmemorativas, sino porque se renueva el contrato con la Orden Franciscana y al momento de renovar el contrato, porque está en el acuerdo de cabildos de la Cofradía de Soledad, entran el mayordomo de entonces, presenta a los hermanos 24, muestra cómo había quedado la iglesia de la Soledad. Vamos a resumir brevemente lo que he intentado hacer, es establecer básicamente las fechas de la Cofradía de la Soledad, cuándo se funda, cuáles son el objetivo principal, la misión, la función de la Cofradía de la Soledad, que es el cuidado del cuerpo de los cofrades, asegurar un buen entierro, un entierro digno. Y la segunda es la procesión del Viernes Santo, porque es una cofradía de penitencia, ¿no? Es una cofradía de penitencia. Y segundo, hablar sobre las 2 devociones principales de la Cofradía de la Soledad. La imagen de la Soledad, de Lima, que si bien fue hecha bajo el modelo andaluz, todos los accesorios y el traje están de hecho siguiendo el patrón madrileño. Yo me voy a enfocar sobre todo en el desarrollo de la iglesia después de que deja de ser una capilla. Como ya mencionó anteriormente Lee, en consenso con los hermanos franciscanos se demuele esa capilla y se reconstruye una nueva iglesia, que es parte de lo que ahorita podemos ver.
No, ahorita nosotros estamos dentro de esa iglesia y los grabados que tenemos, los grabados más antiguos con los que se cuenta, son los que pueden ver en esta imagen. Son grabados del siglo XVII, el de la izquierda es de 1673, es de Fray Pedro de Nolasco, y el de la derecha es de un año después, de 1674, y es de Fray Juan de Benavides. Lo interesante de estos grabados es que en ellos se ve en realidad una imagen más amplia. Esto es un recorte enfocando la Iglesia de la Soledad. Como pueden ver, guardan ciertas similitudes. En los campanarios tenemos todavía las cadenas que hasta hoy día podemos observar. Tenemos la portada central, en la cual ya encontramos ciertas diferencias entre ambos grabados, ¿no? Por ejemplo, en una tenemos una suerte de roleos o de guardapolvos a los laterales, que es en la imagen de la derecha. En la otra no lo tenemos, y también tenemos ciertas coincidencias en las carpinterías. Como pueden ver, en la parte superior tenemos un frontón curvo que tiene una balaustrada de madera, y también tenemos dos columnas que están flanqueando la entrada principal, que es algo muy similar a lo que también podemos seguir viendo hasta el día de hoy. El concierto que hemos encontrado señala que el diseño de las fachadas debía hacerse de acuerdo a la traza hecha. Sin embargo, como les he mencionado, fue modificado durante las obras. Es posible afirmar que debido a que ninguno de los dos grabados retrata el proyecto original, esto es posible afirmar, claro. Nosotros hace 3 años hubo una intervención en esta iglesia, y debido a que encontramos un montón de elementos en mal estado, pudimos hacer muchas exploraciones en las que encontramos evidencias materiales que nos decían cómo era antiguamente. El mismo inmueble nos hablaba y nos decía cómo estaba conformado, cuáles eran los materiales, nos mostraba las huellas y las improntas donde antes hubo roleos, donde antes hubo pináculos, cornisas, etcétera. Siguiente, por favor. Esta es una reconstrucción justamente que se ha trabajado para mostrar cómo fue la fachada principal de la Soledad en su etapa barroca. Como pueden ver, tenemos este color rojo predominante, que en realidad son ladrillos dibujados, como seguramente han visto en muchas otras iglesias. También tenemos estos tonos beige o estos tonos claritos que están emulando sillares. Y en la parte central, en la portada, pues están los tonos verdes que les comento que nosotros encontramos después de desmontar todo el entablamento. La parte que está sombreada o que pueden ver ashurada con varias líneas diagonales son las que no nos consta del todo cómo ha sido, ya que no hemos llegado a explorar esas zonas porque todavía mantenemos elementos arquitectónicos ahí, ¿no? Pero todo lo demás, como son las columnas, como son las pilastras que rodean a la Virgen de la Soledad, todo eso sí encontramos varias evidencias que incluso al día de hoy, si ustedes se paran en la frente a la fachada principal, pueden tener una lectura muy rica de todos estos elementos. Igual se puede ver a los lados de toda la portada. Cuando ustedes se paran claro enfrente, pueden ver una suerte de improntas o de huellas incompletas, ¿no? Son guardapolvos o roleos que estuvieron ahí y que pueden ver, por ejemplo, en la tipología de todo el conjunto de San Francisco. Muchos de estos elementos que ven en esta portada, en esta recreación que estoy aquí presentando, los encuentran también en todas las portadas de San Francisco. Es de verdad una suerte de coincidencia muy, muy rica por la tipología y por la temporalidad en que ambas fueron edificadas. Bueno, esto de acá ha sido fruto de mucho trabajo de investigación, de levantamientos, y en realidad pudo hacerse gracias a realizar la obra de restauración acá. Si nosotros no hubiéramos podido tener esos recursos, no habríamos podido hacer todas estas exploraciones para tener esta hipótesis. Siguiente. Este es un acercamiento a lo que les mostré en la diapositiva anterior. Como pueden ver, se ven los ladrillos dibujados que les mencioné anteriormente. En la imagen de la derecha, donde está el cuerpo de la torre, también se ven en los colores claros, no es tan notorio, pero cuando ustedes pasen por alrededor de la Iglesia de la Soledad, se ven los ladrillos y los sillares también marcados, ¿no? Que están emulando todos esos mampuestos, toda esa materialidad. Y bueno,
También hablándoles un poco, esta pintura que está imitando ladrillos no es un solo momento, son varios momentos. Llegamos a encontrar alrededor de 3 a 5 momentos de ladrillos en todo el conjunto. La materialidad con que está construida la iglesia es con adobe y con ladrillo. Tiene revoques y enlucidos a la cal y cuenta también con pintura a la cal con la técnica al temple. El año de 1674, como mencionó anteriormente Lee, es el primer momento en el que se le coloca esta pintura que le decimos trampantojo, que es una trampa al ojo, que está engañándonos que son ladrillos, pero uno se acerca y ve que son dibujos. Esa es la primera fecha que nosotros tenemos marcada como que se hace este tipo de decoración. Y lo que creemos es que para 1772, 1781, según se dicen los conciertos que hay refacciones, creemos es que se le colocan también esta suerte de rocallas que pueden ver a la derecha del número 4, en la parte central, ya que este es un elemento muy característico del siglo XVIII. También es importante decir que para la reintegración pictórica, es decir, para nosotros ir completando poco a poco todos estos diseños de ladrillos, se hizo con una técnica llamada rigatino, que pueden ver en la imagen de la izquierda en la parte baja donde está el número 4, se ven muchas líneas y lo que hacemos es justamente diferenciar la pintura original con lo que nosotros estamos reinterpretando. Siguiente, por favor. Esta imagen la elegí para hablar de la etapa posterior a la barroca, que es la que les he hablado de los ladrillos y los sillares en color claro, que es la etapa neoclásica, porque lo que ocurre en esta etapa es que toda la portada central, que yo les mostré antes, que era en tonos verdes, se quita, se cercena, y se le coloca un nuevo entablamento, que es lo que vemos ahí a la mitad de la portada, debajo de esas ventanas u óculos, donde se ven un montón de jarroncitos o de pináculos, como les decimos. Todo ese elemento se coloca, se cambia también la parte superior de las pilastras, se aplanan, la parte superior también se modifica, que es la que no tenemos tanto conocimiento porque no realizamos un desmontaje de ese elemento. Y bueno, después de toda esta modificación en la etapa neoclásica a la portada, tenemos registros fotográficos como esta imagen de 1868, en la que hubo una grisalla, que es esta técnica con colores claros y con colores oscuros, conviviendo con una portada muy ricamente adornada, muy colorida, que es la que vemos hoy en día. Se ha especulado bastante sobre la intervención de Matías Maestro en el inmueble, pero no existe realmente documentación que la acredite. Como fecha tenemos que en 1813 la capilla se cerró para dar inicio a las obras, las cuales incluyeron la renovación de 5 altares, que posiblemente son los retablos que todavía podemos observar. En este año de 1813 es que se pinta estas cruces amarradas que vemos a la derecha de la portada, que todavía podemos ver hoy en día una parte de las evidencias, y para diciembre de 1815 se concluye la intervención en los retablos, realizada por Juan Pablo de Mesia. Siguiente, por favor. Mencionar a Juan Pablo de Mesia es importante, ya que se trata de un carpintero de gran relevancia en el medio limeño y es colaborador de Matías Maestro. Como les decía, si bien no nos consta que Matías Maestro haya reformado esta portada, hay demasiados indicios acerca de que sí pudo estar involucrado de una u otra forma. Es razonable suponer que su intervención no se limitó a los hacheros, hablando de Mesia, sino que pudo ser el autor de los 5 nuevos retablos, aunque ello no implica que sea el autor del diseño. Mesia, por lo general, lo que era el ejecutor, era el constructor. Entonces sabemos que él estuvo involucrado acá, pero no se sabe quién fue el que diseñó los retablos en sí. Y bueno, ahí pueden ver una imagen de uno de los hacheros, que sí nos consta que el ejecutor ha sido Juan Pablo de Mesia. Todavía esos hacheros se conservan acá en la Iglesia de la Soledad. Igual que como presenté anteriormente
las imágenes de cerca de los ladrillos dibujados y de los sillares en color claro, este es un acercamiento a este tipo de pintura como la grisalla, que está en la parte superior con colores claros y con colores oscuros. Y como pueden ver en estos acercamientos, en estas fotografías, se ven ambos momentos conviviendo, tanto los ladrillos como las cruces amarradas, como los recuadros en negro sobre un fondo blanco, que nos habla justamente de toda la riqueza pictórica que ha tenido este conjunto. Y en la parte baja podemos ver lo que todavía se observa al día de hoy, lo que es lo que se ha dejado como parte de la puesta en valor, las pinturas que son de 1854. En algún momento toda esta fachada ha tenido este momento de grisalla en blanco y negro, y creemos que es probable que la portada principal haya tenido algo muy similar o haya estado solo encalada. Lo sabemos porque tenemos el concierto en donde se dice que en 1813 se renueva toda la iglesia y se pinta, que sería la grisalla, el momento de la parte superior en blancos y negros, pero no es así, no hasta 1854 que se hacen refacciones de la portada con los detalles coloridos, y eso lo sabemos porque nos lo dice el mismo inmueble, está ese número dibujado en el friso del entablamento. Siguiente, por favor. Y bueno, así es como se veía en algún momento del siglo XIX, a mediados, la iglesia con la portada colorida. Esta portada, por ejemplo, estos dibujos solo duraron 20 años. Sí hay fotografías en las que si sacamos cuentas vemos que se llegaron a tapar en algún momento y se dejó toda la grisalla con los grises y los negros y los colores claros. Y bueno, también es interesante porque tiempo después de que solo duran 20 años aproximadamente estas pinturas, se vuelven a cubrir y se deja toda la fachada en blanco y negro. Y hay un montón de fotografías donde lo podemos observar. Esta recreación digital también ha sido posible gracias a todas las intervenciones y a toda la búsqueda de información que se ha hecho in situ durante el proceso de restauración. Siguiente. En la imagen superior, bueno, está remarcado el entablamento. En la imagen 2 podemos ver una sección de la nube de puntos que se hizo, y del lado derecho son varios croquis o dibujos a mano que fueron muy exhaustivos para nosotros estar documentándolo. Era muy importante para nosotros graficar, documentar, hacer levantamiento prácticamente de cada uno de los ladrillos. Siguiente. Y acá es una compilación de algunas de las planimetrías que se hicieron para lograr posible este desmontaje y regresarlo milimétricamente igual. Vemos algunos cortes, vemos isometrías, vemos vistas, vemos cortes. Es parte de todo lo que se generó para hacer todo este trabajo. Siguiente. Estos son algunos detalles que he seleccionado que se estuvieron realizando durante el desarrollo de la obra. Me parece importante presentarlos porque muestran bastante de la arquitectura tradicional limeña y de los sistemas constructivos en el inmueble, como son los pináculos con almas de madera, con cartelas de madera, con encañados, con revoques a la cal, muchos elementos con ladrillos moldurados, elementos ricamente tallados en madera, elementos en fierro también. A la derecha pueden ver incluso la isometría explotada de los óculos que están en la fachada principal, que eran hechos con maderas ensambladas, rejas de fierro, guascas o tientos, que son estas tiras de cuero con las que uno puede fijar y tensar bastante bien los elementos. Entonces fue una intervención bien interesante porque era diseccionar el elemento, entenderlo y tener el máximo de respeto posible de regresarlo íntegramente, de respetar sus sistemas constructivos originales. Siguiente. Esta es otra imagen también de elementos de toda la fachada principal, que es en la que me he centrado básicamente, con ladrillos moldurados, los tipos de piedra para las gradas, para las basas de piedra que ven en la fachada principal.
y algunos elementos de madera a modo de ensamble y de uniones y de cartelas que conforman toda la arquitectura que ven hoy en día, ¿no? Y bueno, la imagen de la derecha es un corte arquitectónico de las torres campanario, que en algún momento también podemos hablar de ellas. Fueron muy interesantes esos procesos, que están elaboradas con el sistema constructivo de quincha. Siguiente. Continuando con esta línea de los sistemas constructivos, se han ejecutado trabajos en morteros de cal, trabadillo, como mencioné anteriormente, ladrillos moldurados, adobe, quincha, piedra y fierro forjado. Durante la restauración de este inmueble se realizó un análisis y una correlación muy extensa de las etapas de color en el conjunto, así como la puesta en valor de pintura mural en diversos elementos. También de la mano a todo esto se realizó el estudio y proporciones de diversos elementos originales como cornisas, impostas, pináculos, cruces y los campanarios. En la imagen de la izquierda a mí me gusta mucho porque justamente está el óculo que les presenté antes en un plano y se puede ver la materialidad de la misma fachada, cómo están los ladrillos con su enlucido de cal, con sus juntas de cal y arena, y esta especie de modillones que todavía pertenecen a las primeras etapas de la iglesia. Siguiente. Y bueno, estos son parte de los trabajos de intervención, es también una selección de fotografías. A la izquierda vemos los procesos de liberación de revoques y pinturas incompatibles. En esta iglesia se liberaron de 12 a 14 capas de látex que estaban cubriendo las pinturas originales. Es bien sabido, y yo creo que toda esta audiencia lo conoce, que las pinturas de látex y el cemento no son compatibles con los sistemas tradicionales que tenemos en los inmuebles hechos a base de adobe, de quincha, de piedra y de morteros de cal. En la imagen del centro se ve parte de la limpieza de los murales encontrados. Es interesante porque los que estaban más ampliamente conservados eran más extensos, eran los más antiguos, es decir, los que están con el dibujo de los ladrillos. Y en la tercera imagen vemos parte ya de la imagen del siglo XIX, de esta portada colorida que les presenté. Siguiente. Bueno, se realizaron un montón de muestras de muchos elementos, ya sea de morteros, de pigmentos, de piezas de ladrillo, de piedra, etcétera. La imagen del medio es cuando estábamos haciendo, por ejemplo, los repellados con con cal apagada. Y en la última imagen vemos parte del proceso de reintegración cromática, es decir, devolverle al inmueble sus colores originales mediante la técnica de trateggio. Siguiente. Esta es una comparativa de las etapas en la fachada principal de la iglesia. A la izquierda podemos ver el primer momento, que es el momento del trampantojo, el primer momento de la iglesia ya en su nueva construcción, ¿no? Recordemos, como mencionó anteriormente Lee, que hay una primera etapa donde fue una capilla pequeña que estaba mucho más adelantada de lo que ahorita vemos, de lo que ahorita está el inmueble actual. Por eso es que los franciscanos hacen este acuerdo, ¿no?, de demolerla y de ceder terrenos a la Cofradía de la Soledad. Esa es entonces la etapa del momento del trampantojo, la etapa barroca. Como pueden ver, es una portada en tonos verdes y se parece mucho a otros colores, a otras técnicas pictóricas que encontramos en otras iglesias, como en como en el convento de las Trinitarias, el convento de Nuestra Señora del Prado, que tienen esta suerte de similitudes, portadas en estos tonos verdosos y trampantojos en tonos rojizos en los muros. En la parte central está el momento de la grisalla en los campanarios y en el resto del conjunto, con la portada colorida de 1854 al centro, que es la que todavía podemos observar. Y la última imagen es una ortofoto posterior a la intervención, con los campanarios rojos y la portada colorida.
Siguiente. Y bueno, como última imagen de la presentación, a la izquierda se ve el estado en que encontramos a la iglesia con ese recubrimiento de pintura látex, rezanes de yeso, rezanes de cemento. El tiempo no perdona, obviamente que los elementos de madera estaban en muy mal estado. La propuesta de color que nosotros estuvimos trabajando durante todo el proceso de intervención y la ortofoto después de toda la puesta en valor. Siguiente. Muchas gracias por su interés y por su asistencia a esta plática. Gracias.